Listo, ahí estamos grabando. Y vamos a compartir. ¿Cómo está? ¿Dónde está John? ¿Cómo está Génova ese clima? Por acá en Montenegro sí que llueve, Oli. Génova está complicado. Mucha lluvia, la carretera ha estado complicada, el agua aquí en la planta para tratarla muy maluca, mucha turbiedad. Ha estado maluco, ha estado duro. Es que está lloviendo demasiado, o sea, la lluvia es buena para las plantas, pero es que ya les da hongos de tanta agua. Pues ya tanta agua ya es dañina. Sí, demasiado, demasiado. Ahorita está que se larga un aguacero, pero mejor dicho, y ya empezó a llover. Bueno, Pero sí, entonces, llovió toda la tarde. tenaz. Bueno, como siempre, entonces les hago el recordatorio de dónde vamos. Entonces, recuerden que estamos en la fase 3, que se llama verificación, actividad de proyecto 4, donde hemos estado ya el trimestre pasado, este trimestre y estaremos el próximo. Una pregunta que tenía pendiente respecto al tiempo. Nosotros vamos a 8 trimestres. En este momento, ustedes están en el trimestre de la guía. Van en el trimestre 5. O sea, nos quedan 3 trimestres. Eso quiere decir que finalizando este año, estaríamos finalizando etapa lectiva. Unos meses antes, un trimestre antes, para que ustedes se acuerden y me hagan acuerdo, tenemos que mandar una carta a la coordinación académica desde la empresa, o sea, ¿me acuerdan? Para yo hablar con recursos humanos y establecer la carta de condiciones bajo las cuales ustedes van a desarrollar su etapa práctica dentro de la empresa. Entonces, eso tenemos que legalizarlo con una carta que va desde EPQ hasta la coordinación del SENA para que incluso empiece a contar ese último trimestre ya dentro de la parte de etapa práctica. O sea, la etapa práctica del tecnólogo son 6 meses. Pero me comentó la profesional que está a cargo de estas etapas prácticas que podían arrancar cuando es contrato laboral, se puede contar desde el último trimestre. Entonces, porfa, el último trimestre, a ver, estamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En septiembre, octubre, anoten por allí, yo también voy a anotar, pero ustedes más, me recuerdan, porfa, para empezar a hacer esas cartas y hacer esa legalización y que ustedes pasen como por entre un tubo. Otra cosa al respecto, si tienen cosas pendientes o dejaron cosas pendientes con el profe John Jairo, me cuentan, porque el profe John Jairo no nos dejó subiendo los juicios evaluativos. Entonces, no sé si era porque tenían cosas pendientes o porque no lo hizo. Y la coordinadora me autorizó encargarme yo. Entonces, lo que les haya faltado entregar, me dicen para que me entreguen a mí, valorarles y que no se me vayan a colgar en juicios evaluativos, ¿vale? Esas son las dos noticias que no les había dado respecto a la terminación del programa y al requisito para la etapa práctica. Entonces, estamos en este momento en el quinto trimestre. Miren que cada trimestre tiene una guía en nuestra plataforma. Mm, material de formación. Estamos trabajando operación y sistemas de unidades. Y en esta parte de operación y sistemas de unidades referentes a las aguas residuales,
Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos recordado factores de conversión, de masa, de volumen, una diferencia. Recuerden, yo siempre les recuerdo para que nunca se olviden que las aguas residuales, a diferencia de las potables, pueden ser másicas, por eso los caudales pueden ser másicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es un volumen sobre tiempo lo que medimos, sino que a veces medimos kilogramos sobre tiempo, cargas másicas. Y allí interviene mucho la densidad, que recuerden que es una propiedad que relaciona la masa con el volumen. Estuvimos recordando cálculos de caudales, algunos también muy parecidos a los de las aguas potables, como el volumétrico, como el de velocidad por área, con la diferencia en que muchas veces estas aguas residuales corren por tubos redondos cerrados, entonces algo que no era tan común verlo en agua potable, que era el área transversal del círculo, pues aquí tiene que ser algo como que lo tengan ustedes muy pendiente. Miramos cálculo de caudales en estructuras construidas para tal fin, que son los diques, las canaletas Parshall, todas esas estructuras que es así, se ven mucho también en agua potable y que en agua residual son fundamentales por lo que les he dicho siempre, o sea, se procura que el técnico, tecnólogo, operario que esté a cargo, pues tenga el menor contacto directo con las aguas residuales porque suelen generar problemas de salud. Entonces uno necesita tener otras opciones de medición. Con lo de las canaletas Parshall, terminamos la clase pasada y yo me estaba dando cuenta que con este último método, aquí vimos los vertederos, vimos las fórmulas, que era un asunto simplemente de fórmulas del fabricante. Entonces, que de acuerdo al vertedero que ustedes tengan, que si tiene contracciones, que si no las tienen, que si es de perfil cuadrado, cerrado, que si es ancho, que si es angosto, el fabricante genera una serie de ecuaciones que son las que ustedes usan de acuerdo a lo que, a lo que les hayan construido. Y aquí al final, bueno, esto era lo de las canaletas, que cada vez que las vean ya se van a acordar que esa estructura es una canaleta Parshall, que es como una copa para arriba y para abajo. Y respecto a esto, yo me quedé pensando porque yo les di un montón de información sobre el reglamento técnico de agua potable, pero yo creo que necesitamos hacer allí una aclaración importante. ¿Qué aclaración importante quiero hacer al respecto? Que con el reglamento técnico de agua potable venimos trabajando en ingeniería desde el año 2000. Por eso es que ustedes ven aquí en este documento muchas referencias que dicen RAS 2000. Pero RAS 2000 no es lo único que existe. Después del RAS 2000 salió la resolución 0330 del 2017, que también fue reglamento técnico de agua potable RAS y que empezó a modificar algunas cosas que decía el RAS 2000. Y después lo último que salió fue la resolución 0779 del 2021, que esa modificó la del 2017. Entonces, ¿con qué estamos trabajando en este momento? Tenemos que trabajar con la RAS 2021, o sea, los 0779. Pero ¿por qué hay tantas alusiones todavía a la RAS 2000? Porque hay muchas cosas que se han mejorado dentro de las otras dos resoluciones, pero que en algunos casos seguimos teniendo en cuenta algunos de los datos dados por la RAS 2000. Estas resoluciones tienen diferencias. ¿Se acuerdan que en la clase pasada y desde el trimestre pasado, yo creo, o era bueno, la clase pasada veníamos hablando de niveles de complejidad? Los niveles de complejidad eran una característica que no podía cambiar ni faltar de ninguna manera en la RAS 2000. Pero se acuerdan que yo les decía que ese nivel de complejidad
pues hablaba del número de habitantes, hablaba de la capacidad económica, pero no era muy claro. O sea, lo que decía es que si alguna población tiene mayor, por ejemplo, menor de 2.500 habitantes, nivel de complejidad bajo, nivel económico bajo. Y si resultaba que una pequeña población tuviera nivel económico mayor, alto, entonces la resolución que decía valore desde el punto de vista social, económico, estadístico, y mire si le puede quedar en medio, pero no era muy claro. Entonces, ¿se acuerdan que les decía eso? Eso tiene allí como un hueco, digamos, legal, que no daba como mucha claridad respecto. Lo único que le decían es que ante la duda póngale un nivel de complejidad más alto. Prácticamente era eso. Y el nivel de complejidad, como veíamos la clase pasada, limitaba muchísimas de las características posteriores de construcción, tanto el tipo de unidades que le ponía usted a la planta de tratamiento, como las veces que caracterizaba el agua, como el tipo de parámetros que caracterizaba en el agua. Entonces, imagínense una población que fue catalogada con nivel de complejidad bajo y que por lo tanto tenía, porque las empresas tienden a hacer lo mínimo, ¿no? O sea, lo que dice la ley, a veces ni lo que dice la ley, ya lo que dice la ley, pues es lo máximo que hacen. Entonces, imagínense una población catalogada con nivel de complejidad bajo que le hacen los mínimos análisis al agua de ingreso desde el agua potable, ¿no? Mínimos análisis de ingreso al agua potable, mínimos elementos de unidades de potabilización, porque eso también influía. Luego, los mínimos elementos en la planta de tratamiento, si es que de agua residual, si es que le ponían, porque a veces a nivel de complejidad bajo, pues no le ponían planta de tratamiento de agua residual. Y una población por poquitos habitantes que tenga, pero que empiece a desarrollarse enormemente industrialmente, turísticamente. Entonces empezaba a tener graves problemas porque de ahí dependía la dotación de agua que le daban, entonces consideraban que eso le iba a durar y le iba a alcanzar y eso comenzó a generar mucho desbalance. Entonces, ese fue uno de los mayores cambios que hizo al menos la última resolución, la 0779. Entonces, esos niveles de complejidad seguramente, como eran diseños a muchos años que se hacían a 10, a 15, a 20, a 25 años, dependiendo de ese nivel de complejidad, es muy probable que ustedes se encuentren con el término. Y si se lo encuentran, pues ya saben que era una forma de clasificación que se hacía en el 2000, con la RAS 2000. En este momento, 0779 del 2021, que también es RAS, que también es Reglamento Técnico de Agua Potable, no considera los niveles de complejidad. Digamos que se respeta lo que ya viene construido, pero para todo lo nuevo, lo que exige la nueva RAS son estudios como históricos, estadísticos. Entonces, que si vamos a hablar de cuál es la dotación, que aquí miren, está en la fórmula, que cuál es la dotación mínima de agua potable. Entonces, lo que se pide es que, bueno, en algunos casos todavía seguimos tomando las dotaciones que veíamos la clase pasada de la RAS 2000 porque son muy acertados. Pero lo que se pide es tener un histórico. Entonces, que esa población apenas se le va a poner el acueducto, pero que ya venía subsistiendo con un sistema de riego. Entonces, lo que le piden al equipo de diseño, al equipo ejecutor de esa planta, es que haga una investigación detallada de cuánto era que más o menos el área urbana gastaba, pues, o dónde le vayan a poner el acueducto, ¿no? Hablamos por lo general de áreas urbanas, porque los acueductos por lo general están donde se centra la población, que es en el área urbana. Hay poblaciones, hay municipios que son tan pequeños que el acueducto alcanza a abarcar el área rural, entonces tenemos que contar también esa población. Pero lo común, pues como nos decía, creo que era Diego la clase pasada, lo común es que hablemos solamente de población urbana. Eso, entonces, por ejemplo, miremos de carrerita aquí, la RAS 2021. Recuerden que este es
un elemento o una normativa, aquí está, una normativa de, de una importancia bárbara para los que trabajamos con agua, ya sea agua potable o agua residual, porque estipula, o sea, es de las normas más completas que tenemos para trabajar cualquier circunstancia. Entonces, así como encuentran cosas de diseño, encuentran cosas de operación, encuentran cosas que son muy importantes. Mm, quiero que miremos el artículo 41, que es donde está lo de la dotación. Estas son siempre documentos largos. Esto nunca un reglamento técnico de agua potable resulta corto, la verdad. Eso siempre tiene sus páginas, pero lo que uno hace es leer por títulos o leer solamente la parte, la parte que compete, ya sea agua potable, ya sea agua residual, ya sea manejo de lodos. Artículo 45, me pasé. 35, 14, 45. Este documento que no encontré está loco. Véalo aquí. Ujú. Siempre que tengamos documentos así grandotes, ayuda mucho control, control F. Aparece este recuadro que me apareció a mí aquí y buscan la palabra clave pues para no estar ahí perdidos. Entonces, miren lo que especifica la norma. Dice que la dotación bruta es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas técnicas que ocurran en el sistema del acueducto. Y la dotación neta es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas técnicas que ocurran en el sistema de acueducto. O sea, la dotación neta, que es la que usamos en el cálculo de, en el cálculo de las aguas residuales, es la cantidad de agua que requiere una persona para que incluso en la RAS 2000 se habla del clima con unas dotaciones mayores que las mínimas. Que las de clima cálido mayores que las de clima frío. Y aquí está el artículo 41. Este artículo dice, mire, modificar, ¿cuál es el objeto del artículo 41? Modificar el artículo 134 de la resolución 0330 del 2017 y lo dejan de esta manera. Entonces, el caudal de aguas residuales, que es lo que nos interesa en este trimestre, se maneja de esta manera. Los aportes de aguas residuales deben determinarse con base en información de consumos o mediciones recientes registrados en la localidad y considerando las densidades previstas para el periodo de diseño con base en el Plan de Ordenamiento Territorial o Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial o Plan de Desarrollo del municipio a través de la zonificación del uso de la tierra. Se justificarán los valores adoptados y deben ser aprobados por la persona prestadora del servicio. O sea, si tiene que adoptar los valores generales que tenían la RAS 2000, tienen que ser justificados con base que en un estudio estadístico de la región. Ya como que no nos permiten que vayamos poniendo así valores al azar. Se justificarán los valores. Bueno, se deben estimar los caudales para las condiciones iniciales y finales del periodo de diseño en cada uno de los tramos de la red. ¿Qué quiere decir esto? Como son periodos de diseños largos, 15 años supongamos, ustedes saben que en 15 años la población de un municipio pues tiende a aumentar, es lo normal. Entonces existen fórmulas que aquí mismo en el RAS las especifican para calcular esa población
con la que comienza el diseño, pero que tiene que aguantar ese diseño a un aumento poblacional y que al final de los 15 años ese acueducto no quede corto. Ahí la importancia de valorar no solamente el crecimiento normal demográfico poblacional, sino lo que veíamos la clase pasada en casos como lo que pasa en nuestros municipios aquí en el Quindío, considerar de manera técnica y adecuada la población flotante, que a veces equipara a la población de todo el municipio, incluso no solamente el casco urbano. Entonces, todas esas consideraciones son tan importantes para el diseño. ¿Para qué? Para que la planta no nos quede pequeña como nos pasa. Entonces, aquí también nos da la fórmula que nos da que nos enseña aquí el documento, también le da la resolución. Entonces dice que el caudal de aguas residuales domésticas, cuando se cuenta con proyección de demanda de agua potable, se debe. ¿Qué quiere decir cuando se cuenta con proyección de demanda de agua potable? Que si usted no tiene agua potable, no tiene derecho a tener aguas residuales, porque si no tiene agua potable, quiere decir que tiene agua de riego, y el agua de riego no tiene por qué tener ese tipo de contaminación que tiene el agua potable. Eso es un lío. Por ejemplo, para los que, ¿cómo justificamos los que no tenemos agua potable? ¿Cómo justificamos las aguas residuales? Ahí hay otro vacío legal donde todavía la RAS no se mete. Bueno, el caudal entonces se lo calcula de esta manera. QD igual a CR por dotación neta por A, donde D neta es la demanda neta de agua potable por unidad de área tributaria. O sea, esta dotación neta, como vimos la clase pasada, va a estar en litros por segundo por hectárea. A es el área tributaria de drenaje. Ah, bueno, esta fórmula es un poco distinta. El área tributaria de drenaje. Cuando se cuente con proyección de demanda, y esta es la población, cuando se cuente con la proyección de la demanda del agua potable por suscriptor, ya se calcula con la otra fórmula. Entonces, con PS, que es el número de suscriptores proyectados en el proyecto de diseño, para que como la demanda neta está en litros por segundo habitante, entonces multiplicándolo por el número de habitantes, pues ya nos queda en litros por segundo. Y aquí abajo depende, miren, aquí está la fórmula que teníamos allá. Estas son como para otros casos. Cuando se utilice la proyección de población, se debe calcular como la población por la dotación neta, número de personas por dotación por tasa de retorno. Coeficiente de retorno lo llaman aquí, no tasa, sino coeficiente de retorno, que ya sabemos que está más o menos en 0.8, aunque esta resolución, por ahí estaba leyendo, miren que lo considera en 0.85, lo ha subido un poquito. Entonces tenemos población por dotación neta por coeficiente de retorno por 86.400, que son la cantidad de segundos que tiene un día para hacerlo. El caudal en litros por segundo, si lo quiero dejar en litros por día, pues no utilizo este factor de conversión, sino el otro. Bueno, esa era la aclaración que quería hacer con esta formulita, porque este documento nos habla solamente de la RAS 2000 y yo no les había hecho esta aclaración para contarles que no solamente existe la RAS 2000, ya vamos en la RAS 2021, pues imagínense las diferencias que tenemos con las resoluciones. Bueno, y ahora sí, lo que nos compete este día, que es revisar información de los tipos de alcantarillado, los tipos de fuentes que reciben los alcantarillados, términos generales de los vertimientos y las tasas retributivas, no, las cargas contaminantes es lo que nos compete ahora hoy mirar. Entonces, miren que es muy importante identificar dentro de este sistema de aguas residuales o dentro de este sistema de comportamiento de las aguas residuales, a dónde van a ir a dar, ¿cierto? De eso depende como el tipo de planta de tratamiento de agua residual que a usted como empresa le exijan. Porque si usted va a vertir
a una quebrada. ¿Qué es una quebrada? Corrientes de agua de bajo caudal proveniente de los cerros orientales, le pusieron aquí, proveniente de los cerros. Y el dibujito, miren, muestra agua, pero poquita, ¿cierto? Quebradas son lo que conocemos nosotros. Los pequeños ríos, las pequeñas corrientes. Si usted va a hacer un vertimiento sobre una pequeña quebrada con pequeño caudal, la va a contaminar mucho, o sea, va a acabar con las condiciones de esa quebrada. No es lo mismo hacer un vertimiento en una quebrada que hacer un vertimiento sobre un río, que son corrientes de agua provenientes de las quebradas, de drenajes de la ciudad. Bueno, digamos que son estructuras hidráulicas naturales, superficiales, con mucho más caudal que las quebradas. Entonces, por lo general, no se debe dejar vertir a quebradas. Se vierte en ríos donde la capacidad de dilución y de depuración que ellos tienen es mayor, entonces usted puede mandar, o sea, su planta de tratamiento de agua residual de pronto no toca construirla de manera tan exigente. Y una cosa muy grave si es llegar a ser un vertimiento sobre un humedal, ¿no? Porque los humedales ya son esos ecosistemas que en este momento la mayoría están protegidos de gran valor natural, incluso cultural, donde se encuentran las fuentes de agua, o sea, son sectores, no solamente pulmones, sino también grandes áreas donde se produce el agua, se les llama fábricas del agua. Entonces, se han visto casos donde, porque vamos a ver que las aguas residuales no solamente son pues las del baño, donde se han llegado a contaminar humedales, especialmente en Bogotá, ¿no? Vemos alteración de todos este tipo de ecosistemas. Y una cosa que aquí no me está mencionando el documento son los vertimientos que también se pueden hacer en tierra, directamente en el suelo, que se llama infiltración, que también tienen una problemática porque el suelo también tiene una capacidad de asimilación y de depuración de contaminantes. Y si uno llega a vencer esa capacidad o a irse por encima, el suelo se pudre. Al podrirse el suelo, para empezar, todo lo que usted quiera cultivar encima es un problema porque es tal cual, o sea, el suelo dañado, con malos olores, un suelo podrido. Y además, esa agua se infiltra en capas profundas y puede llegar a contaminar aguas residuales. Entonces, esos son como los espacios que reciben esos vertimientos. También se les llama en las ciudades drenajes, o sea, esas son las palabras con las que ustedes van a encontrar los tubos de desfogue de esas aguas residuales. Los sistemas de drenaje funcionan a través de alcantarillados públicos. Por lo general, esos alcantarillados son conductos cerrados, pero también pueden haber canales abiertos. Afortunadamente no se ven mucho, al menos en las zonas urbanas, pues imposible por el daño ambiental, por el daño en la salud, o sea, de salubridad. Pero cuando el alcantarillado se canaliza, digamos, para llevarlo a vertir a un río, ese sector que ya es rural, que ya está a las afueras de la ciudad, en ocasiones lo dejan abierto. Lo dejan abierto. Entonces pueden ser canales cerrados, como pueden ser canales abiertos que transportan el agua residual, que a veces está unida con las aguas lluvias, proveniente de plantas de tratamiento o no, porque hay algunos municipios que no tienen plantas de tratamiento y van a dar alguna de estas zonas de las que estábamos hablando. Aquí nos da un ejemplo de Bogotá, donde el sistema hídrico está compuesto más o menos por 3 humedales, 4 ríos y más de 150 quebradas y canales pertenecientes a los ríos y a las quebradas que están dentro de la cuenca del río Bogotá. ¿Cuál es el origen de las aguas residuales? Se supone que, este dato es muy importante, chicos, se supone que de todo el agua usada, el 80% debería estarse usando con fines agrícolas, ¿cierto? Entonces, uno diría, bueno, es a grandísima cantidad de agua que necesitamos para regar los cultivos, incluso también para el ganado o incluso para las hierbas que come el ganado,
gran cantidad de agua se va para allá y esa agua en un comienzo no se consideraba residual, ¿cierto? Porque como va es al cultivo, en este momento, dada la gran cantidad de químicos que se le adicionan a los cultivos, esa agua entra también a formar parte del grupo de aguas residuales que van a contaminar los sectores. ¿Por qué? Porque todos esos agroquímicos, fungicidas, pesticidas, em, que se les adiciona a los cultivos, pues con el agua de riego o incluso con el agua de lluvia, se diluyen y van pasando por escorrentía a las quebradas más cercanas o por infiltración de capas más profundas a las aguas subterráneas y luego igual a los ríos. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes tienen? Unos contaminantes de tipo organoclorados, organofosforados, que son caros de identificar. Entonces son de los más peligrosos. Y se supone que solo el 20% es usado para las personas, pero las personas no solamente necesitan agua para consumo, sino que también necesitan agua para sus industrias. Entonces, una es el agua que se potabiliza para que la llegue a su casa y usted la pueda usar para tomar y para procesar sus alimentos, y otra, la que necesitan las industrias para también procesar el producto que estén haciendo, que no solamente es alimenticio, que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, acá cerca en Los Quebradas por Manizales tenemos una de las fábricas más grandes de ácido sulfúrico, que es un componente indispensable para muchos otros procesos industriales. Acá tenemos también aquí en Armenia, pues curtiembres. Ya han visto, ya se han dado cuenta cómo salen las aguas de las curtiembres. Entonces, eso genera que tengamos unos tipos de aguas dentro de ese por ciento, que algunas son, ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Domésticas solamente, las que están eh, destinadas al uso de las viviendas como tal. Que esas domésticas de esas salgan negras y grises es otro cuento, pero esas son domésticas. Y las otras son industriales o comerciales, porque también yo puedo decir, no, pues tengo una lavandería y una lavandería son aguas grises y yo casi que no contamino, pero es comercio. Y no es que casi no contamino, porque no es lo mismo que usted lave la ropa de su casa a que le lave la ropa a todos los hoteles de la ciudad. Entonces, eso genera una cantidad mayor de los contaminantes, de los jabones, que son los que más tenemos en los contaminantes típicos de los jabones son sulfatos, fosfatos y tensoactivos. De eso van a escuchar ustedes mucho hablar, sobre todo con Paola, que está viendo, que está mostrándoles la parte del laboratorio. Entonces, en cualquier caso, mm, la contaminación generada tiene, según la normativa, pues según la RAS y según las otras resoluciones que ahora las vemos, tiene que tener un control. Tiene que tener un control que ojalá fuera más estricto, pues, pero ahí estamos en ello con las corporaciones autónomas. Las encargadas de verificar si las empresas, los comercios, los municipios están contaminando o no son las corporaciones autónomas regionales, que incluso cobran un impuesto que lo veremos más adelante, que se llama tasa retributiva, que es un impuesto que habla de pagar por contaminar, que en algún momento les decía yo, a algunas empresas desafortunadamente les sale más barato contaminar que poner su planta de tratamiento, entonces pagan la tasa retributiva y esas aguas se van al río y esa plática se embolata a veces. Bueno, estas son tres palabras muy importantes, tres conceptos muy importantes que siempre vamos a estar manejando dentro de lo que es el tratamiento de aguas residuales. Vertimiento, ya saben ustedes, esa palabra ya la conocen, ya la saben. Vertimiento es cualquier descarga líquida de un residuo a un cuerpo de agua o al alcantarillado público. Esa es otra cosa. Usted puede vertir a un río directamente o puede hacer el vertimiento al alcantarillado.
Cuando usted va a construir su casa, comencemos desde la opción más sencilla. Yo voy a construir mi casa en un lote y el lote está ubicado en un sector urbano y ese sector urbano tiene cubrimiento de alcantarillado. Entonces, a mí no me exigen como persona normal, natural, que en la casa no voy a hacer sino vivir, no me exigen tener una planta de tratamiento. Yo me conecto al alcantarillado. Y ya es responsabilidad del municipio, o sea, del alcalde, tratar esas aguas. Eso por ese lado. Si yo me compro un lote para hacer mi casa, pero ese lote está en zona rural, donde no hay cobertura de alcantarillado, yo tengo la obligación de tratar esas aguas residuales, ya sea que las vierta a un río cercano, o sea que las vierte en el suelo, yo tengo que tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, que por lo general son los pozos sépticos con los que ustedes se encuentran, pero ese es el requerimiento. Vertimiento, en términos generales, se le llama esa descarga que usted hace, ya sea al cuerpo de agua o que hace al alcantarillado. Cuando lo hacemos en el suelo, no se le llama vertimiento, sino que se le llama infiltración, aunque sigue siendo una descarga líquida. Caracterización. ¿Qué quiere decir caracterización? La caracterización es lo que hacemos igualito a lo que hacemos en agua potable cuando llevamos una muestra para análisis. O sea, una caracterización es un análisis. Es la determinación de la cantidad y calidad de las aguas residuales. De la misma manera que en aguas potables, ¿cómo se hace? Tomando una muestra representativa, aforando para determinar un caudal y llevando un laboratorio. Tanto los laboratorios de agua potable como de agua residual tienen que estar certificados para que el valor que a usted le dé o el resultado que a usted le dé sea confiable. Los de agua potable, Instituto de Salud, PICAP se llama otro de los sistemas de aseguramiento de calidad para agua potable. Aguas residuales por lo general es con el IDEAM. Entonces, em, ¿cómo, ahí para recordar, cómo tomamos muestras de agua residual? El procedimiento es igual al de agua potable, con la diferencia de que aquí sí usamos los elementos de protección para protegernos a nosotros, porque acuérdense que en agua potable nos ponemos bata, tapabocas, cofia, guantes, todo para no ir a contaminar el agua potable, para que no nos vaya a salir una bacteria que no sea del agua, sino que sea suya. Mientras que en el agua residual sí es muy importante que usted use todos los elementos de protección porque es el agua la que le puede hacer daño. Otro asunto y otra diferencia, recordemos aquí que el agua potable puede mantener las mismas características en el sitio donde se tenga almacenadas. Entonces, que voy a tomar una muestra de agua potable en el tanque, pues seguramente tengo una llave definida que dejo correr un rato y tomo una muestra, que voy a tomar muestra de agua potable en la red, ya saben, limpio el grifo, lo flameo si es que es metálico, lo desinfecto si es plástico, dejo correr el agua 3 minutos, tomo la muestra. Se llaman muestras puntuales. En aguas residuales, en muy poquitos casos podemos tomar muestras puntuales porque las aguas residuales sí varían mucho. Ahí eso lo vamos a ver más acá, entonces no me adelanto. Varían mucho de acuerdo al proceso. Entonces, por lo general, para las aguas residuales tomamos muestras compuestas, o sea, un poquito de agua en el mismo lugar, pero en diferente tiempo y con todos los poquitos de agua que tome en el día, hago una muestra compuesta, por eso se llaman muestras compuestas. Esa es como la caracterización, tomar la muestra y llevarla al laboratorio. ¿Qué otra diferencia con el agua potable? Que en el agua residual, usted no le va a medir nunca el agua residual un oxígeno disuelto, a veces ni microbiológico se le hace porque se sabe que va a salir muchísimas bacterias. Básicamente de lo que vamos a estar hablando es de DBO, DQO y todos los tipos de sólidos. Eso es una caracterización, es como los exámenes
que nos pide el médico para ver si estamos enfermos. Cuando hablamos de puntos de descarga, ¿de qué hablamos? Los puntos de descarga son los sitios donde llega el vertimiento. Entonces, puede ser que esas aguas residuales o esos puntos de descarga vengan separados, o sea, un tubo por un lado que le traiga aguas domésticas y otro que le traiga agua lluvia. El agua lluvia no es considerada agua residual. El agua lluvia no tiene por qué ir a una planta de tratamiento de agua residual porque no es conveniente diluirla antes de tratarla. El agua lluvia debería canalizarse, irse tranquilamente al río. Todavía lo que tenemos en cuanto a normativa, más que exigencia, como que para los municipios ha aplicado como en términos de recomendación. Entonces, este es el momento en que todavía muchísimos municipios tienen alcantarillados combinados. Por lo general son los que ni siquiera tienen planta de tratamiento. Entonces les mandan alcantarillados combinados, pero las obras nuevas, las casas nuevas, los edificios, los conjuntos residenciales tienen la obligación de separar agua, agua residual del agua lluvia que no tiene por qué contaminar. Tengo batería baja. Si tienen de pronto preguntas, me interrumpen, ¿no? No se vayan a quedar calladitos que no los veo desde acá. Tengo sueño. ¿Tiene sueño? No, espérese un ratico. En una media hora ya lo mando a tomar café. Ah, ya les voy a mostrar algo divertido. Este cuadro es muy importante, este cuadro que nos habla de la relación de las aguas residuales con el cuerpo de agua. El agua residual, digamos que se fue al alcantarillado. Cuando el agua residual se va directo al alcantarillado, puede tener dos tipos de impactos. Impacto en salud pública, porque digamos que si es un alcantarillado combinado, a veces se regresan las aguas residuales, se salen incluso por los, por estas estructuras de captación de las aguas lluvias. Y se regresan, inundan las poblaciones, no es lo mismo inundarse con agua lluvia que con agua residual, entonces pueden hacer un impacto sobre la salud pública como tal. Y el otro puede ser un impacto sobre el funcionamiento como tal de la red. Entonces, las aguas residuales, como acuérdense que no solamente pueden ser domésticas, sino también industriales, ellas pueden disminuir el diámetro de la red, taponar la red, carcomer la red, dañar la red, dependiendo del tipo de químicos que se esté mandando. Ahora, si después van al agua, después de esto, pues imagínense la contaminación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener una planta de tratamiento, disminuir, mitigar la contaminación orgánica y química, deshacerse de los lodos, de los sólidos que genera la planta y tratar de controlar los impactos antes de mandarla incluso al alcantarillado. Esto normativamente se le exige solo a las industrias y a los comercios. Al resto de la vida de las personas normales, no se le exige. Miremos entonces este resumen para que quede muy, muy claro cuáles son los tipos de aguas residuales. Volvamos a verlo porque esto ya lo hemos visto. Tipos de aguas residuales. De acuerdo con la resolución 0631 de 2015, artículo 2, se pueden diferenciar dos tipos de aguas residuales. Aguas residuales domésticas, ARD, son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, y que corresponden a descargas de los retretes y servicios sanitarios, descargas de los sistemas de aseo personal, duchas y lavamanos, de las áreas de cocinas y cocinetas, de las posetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa. No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial. Para algunas determinaciones
Aquí tengo una aclaración importante y es que las industrias tienen que hacer separación no solamente del agua residual con el agua lluvia, sino del agua industrial. A las empresas, a las industrias, al comercio, eh, obviamente, pues si no tienen procesos químicos, no, pero se le exige una separación de su alcantarillado, o sea, el agua doméstica se debe tratar en un tipo de planta orgánica, o sobre todo, vamos a ver luego, pues que los residuos orgánicos se tratan con microorganismos, y las aguas químicas, las aguas con residuos industriales químicos, deben tratarse en una planta físico-química, que es muy similar al proceso de potabilización. Técnicas, las ARD se pueden subdividir en aguas negras y aguas grises. Las primeras, contempladas como aguas que transportan heces y orina provenientes del inodoro. Y la segunda, aguas jabonosas que pueden contener grasas, también provenientes de la ducha, tina, lavamanos, lavaplatos, lavadero y lavadora. Aguas residuales no domésticas, ARND, son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas, ARD, también conocidas como aguas residuales industriales. Bueno, súper claro. ¿Por qué allí en lugar de decir aguas residuales industriales dice aguas residuales no domésticas? Porque todas las resoluciones las van a encontrar así. O sea, muy difícilmente encontramos una resolución donde diga aguas industriales, sino que dicen aguas industriales domésticas. Y una tabla más abajo, aguas industriales no domésticas. Entonces ya saben que las no domésticas son las industriales. Y aquí están los tipos de descarga que definen el tipo de muestreo que ustedes tienen que hacer. Entonces, estas son gráficas estadísticas de cómo va saliendo el agua. Entonces, por ejemplo, miren este que se llama descarga periódica irregular. Es aquella en la que el tiempo de las descargas es el mismo, pero los ciclos productivos varían, lo cual afecta el caudal y las concentraciones de los contaminantes. ¿Qué puede ser esta? Puede ser una industria donde los procesos estén establecidos. Entonces, digamos, una empresa láctea, una pasteurizadora, productora de leche, yogures, quesos y toda la vaina. Entonces, ellos pueda que cuando empiecen jornada hagan una desinfección de equipos. Entonces van a tener una gran cantidad o un caudal importante de aguas residuales que van a ser de tipo grises, aguas grises, pero no tan grises acá porque es una industria, entonces son residuos no domésticos que seguramente en esta primera tanda van a ser como de jabones y ya se sabe más o menos qué tipos de contaminantes van a tener. Que luego acaban de hacer la cochada, que se llama por lo general a los espacios donde se termina el proceso de algún producto y vuelve y se lava y se desecha, o esto coincide con la hora de almuerzo y además después van al baño. O sea, esto puede ser lo que una empresa haga todos los días, a las mismas horas, porque es una descarga periódica, pero es irregular, o sea, no es la misma cantidad de contaminación que se vierte a las 8 de la mañana, como a mediodía, como en la tarde. Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo haríamos una caracterización en este caso? Si queremos saber o si tenemos muy bien identificado el proceso y sabemos cuáles son los procesos industriales y cuáles los biológicos o cuáles los orgánicos, porque también en una industria hay aguas residuales domésticas, podríamos tomar eh, muestras puntuales de más o menos el horario. Pero como a veces eso no pasa, no es fácil identificar como el proceso como tal porque se unen varios y no podemos evitar que en este rango una persona no haya ido al baño. Aquí cuando no tenemos separación, ¿no? Cuando tenemos separación de alcantarillado, ya se sabe que en el alcantarillado de no domésticas o industriales, pues va a encontrar usted puros químicos y en el otro va a encontrar puras sustancias orgánicas. Pero
en términos comunes o en términos generales, siempre lo que hacemos con las aguas residuales es coger una muestra cada determinado tiempo para alcanzar a valorar todo esto. Recuerden que el muestreo compuesto es una cantidad de muestra que depende del caudal que le está saliendo. Entonces, si le está saliendo mucha agua, usted toma una muestra más grande. Si le está saliendo poquita agua, una muestra más pequeña y al final compone toda la muestra y la lleva al laboratorio como una sola. Puede ser una descarga periódica regular, aquella en que el tiempo de las descargas es el mismo y los ciclos productivos no varían. Entonces, todo el tiempo, usted sabe que cada vez que se termina un proceso, eh, está saliendo más o menos, están lavando las mismas máquinas, está saliendo el grupo, la cantidad de gente que opera ahí es la misma, entonces ya se sabe que cada tanto tiempo más o menos sale lo mismo. Aquí, la verdad, no he visto una industria que trabaje así tan regular, pero aquí podría aplicar un muestreo puntual porque se sabría que valore aquí, valore aquí, valore aquí o valore allá, pues va a tener el mismo. Esto es lo más común. Esta descarga irregular puede ser la que encontremos en un vertimiento municipal, porque como son tantas personas, por chiquito que sea el municipio, son muchas personas. Entonces usted va a tener picos, picos, y va a tener espacios donde no, casi no tiene agua residual. Entonces, cuando uno muestrea, por ejemplo, 24 horas, ese rango de 10 de la noche a 4:30 de la mañana, la cantidad de caudal que sale es mínimo, mínimo, y a veces hay unos espacios donde no sale agua. Mejor dicho, ahí es donde uno ve cuál es el porcentaje de agua no contabilizada. Porque si usted está haciendo un muestreo 24 horas de aguas residuales y en la noche le sale un caudal amplio y suficiente, quiere decir que ese acueducto tiene fugas que se le están yendo al alcantarillado. Porque si más encima no son tan residuales, sino que se las percibe más limpias, esas son fugas. Entonces, esa también es una forma de identificar fugas del sistema de agua potable, cuando se hacen muestreos de alcantarillado 24 horas. Y que puede pasar lo que sea. Entonces, fue la noche, en este pedacito, pues fue la noche, pero en la mañana se despierta todo el mundo, los niños al colegio, el desayuno, se bañan, almuerzan, perdón, se bañan, desayunan, van al baño, pin, es un pico. Luego algunos van a almorzar, otros no, puede haber otro pico, puede haber otro pico acá. Entonces eso es lo más común, una descarga irregular. Y una descarga continua, aquella en la que el caudal y las características físico-químicas no varían, son un mismo ciclo productivo. Esta podríamos verla de pronto no 24 horas, sino algún tipo de proceso que genere agua todo el tiempo, o sea, que todo el tiempo se haga el mismo proceso durante determinadas horas, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un muestreo 24 horas, aquí podríamos hablar de un muestreo, no sé, la empresa puede funcionar 4, 6 horas, 8 horas, entonces solo se muestrea durante esas horas. Esos son los tipos de descarga que podemos tener. Los tipos de fuentes receptoras, pues ya vimos, o es un río o es una quebrada, ojalá no fuera nunca un humedal, pero a veces se da, o es el suelo. Acá lo que les contaba, que lo deben estar viendo con Paola, la caracterización básica para un vertimiento. Ya no, lo que nos contaba Elkin y creo que John también, que básicamente se la pasan controlando temperatura y pH, es como los más importantes. Y en laboratorio, DBO, DQO y todos los tipos de sólidos y grasas y aceites. DBO y DQO, recuerden que es la cantidad de oxígeno que necesita el agua para librarse de la contaminación que trae. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como su nombre lo indica, es oxidante, oxida, elimina, se deshace de la contaminación. Entonces, la cantidad de oxígeno necesario para librarse de los contaminantes biológicos es DBO y para librarse de los contaminantes químicos es la de QO. Como ustedes bien lindos van a hacer laboratorio, entonces cuando estén con la Paulita se acuerdan de que para hacer DBO van a tener que usar bacterias y ponerlas a incubar y estar viendo cuánto oxígeno gastaron, mientras que para la DQO van a necesitar es un reactor o un aparatico con químicos sumamente fuertes
para oxidar esa cantidad de contaminantes. Es la diferencia entre DBO y DQO. Entonces, botellitas con bacterias que se demoran 5 días en incubarse y este DQO sí 4 horas con los químicos súper fuertes, con todo el cuidado. Sólidos que existen de diferentes tipos, ya lo verán con ella, y las grasas y aceites que son tan importantes porque si se nos pasan al proceso, estas por lo general eh, taponan filtros, se pegan a las bacterias, evitan la actividad bacteriana. Se tiran el proceso de floculación, coagulación, porque también se puede hacer para compuestos químicos. O sea, son un problemita ellas, entonces también hay que medirlas a ver en qué circunstancia están. Bueno, y ahora sí los necesito despiertos. Como les hablé tanta cosa, yo quisiera, adelantemos mejor el descanso, son justo las 7:30. De 7:30 a 8, vayan, porfa, tómense un cafecito bien poderoso, bien fuerte, porque lo siguiente son cálculos. ¿Qué vamos a aprender a calcular? Cargas contaminantes, porque resulta que las concentraciones no se las puede sumar. Entonces, si usted dice, tengo en esta agua residual, estoy tirando, qué sé yo, 500 miligramos por litro de DBO. Y el río viene con 5 miligramos por litro de DBO. Ah, entonces tengo 505. No, las concentraciones no se pueden sumar. Lo que se suma es la cantidad másica de contaminante y luego se saca la concentración. O lo que se suma es la carga contaminante. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender hoy. Cómo identificar y calcular cargas contaminantes, cargas, porque dentro de una planta de tratamiento a usted le va a pasar que de cada unidad le salgan concentraciones de pronto distintas y le salgan cantidades distintas. Entonces, no se suman las concentraciones, se suman las cargas contaminantes. ¿Les parece entonces 30 minuticos y bien despiertos? Que ya el contexto de teórico ya pasó. Entonces ahora vamos al grano con las matemáticas. Entonces sí los necesito como con la barriguita llena y un tinto. ¿Vale? 30 minutos. Ya se me durmieron. Chicos. No, no sé, John, ¿qué John, opinará? John. John ya se durmió, ¿ya ve? Entonces ¿qué hubo? Se ríe. No, Vayan me hizo levantar de la cama, el colmo, me me hizo parece. levantar el sueño, tocó salirme para la sala. Bueno, vayan entonces, descansen 30 minuticos, nos vemos bien despiertos para hacer estos cálculos de carga contaminante, ¿vale? Vale, profe. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar a las 8. Sí, voy a parar la grabación aquí para que no se nos haga eterna. Si quieren, pues